Buenas noches, estamos acá en el espacio de la revista Arquitectura y Construcción con el arquitecto. Bueno, la verdad que es un orgullo tenerlo acá, el arquitecto Horacio Saleme, profesor consulto de la facultad de la universidad. Este, bueno, si tendría que hablar toda la trayectoria del arquitecto, ha sido docente de mío y de muchas, bueno, de muchos profesionales hoy acá en Tucumán y en el resto de la Argentina. ¿Cómo estás, Horacio? Bien, estaba disfrutando de la exposición esta de, esta de la casa que donde he visto mucha creatividad, mucha cosa nueva, es bueno todo eso y Has recorrido toda la casa bueno, y supongo que sí, pero todo lo que he visto me ha parecido bien. Obviamente interesante. hay cosas que funcionalmente uno no las haría para sí, pero sí me ha llamado la atención la creatividad de todas las propuestas. El arquitecto Horacio Saleme era docente en la cátedra de estructura. Este, bueno, el arquitecto Horacio Saleme era docente en la cátedra de estructuras. Y ahí comenzó con las cuestiones de un material de esta región, un material sustentable, un material que hoy es muy buscado, que es el bambú. ¿Por qué has elegido ese material Bueno, en para realidad investigar? el tema mío era el diseño estructural. Para hacerla corta, en una historia que es larguísima, estructuras, la materia propiamente en arquitectura, en la enseñanza clásica, la que yo tuve, generalmente habían surgido, a pesar de que la arquitectura como profesión es mucho más antigua que la ingeniería, pero las facultades de arquitectura, sobre todo en Latinoamérica, han surgido como desprendimiento de ingeniería. Y todo lo que era estructura confundían la estructura con el cálculo estructural, que no es más que la última etapa del proyecto. Por los avatares de la vida me tocó trabajar en una visita que hizo Siegel, un profesor de Stuttgart aquí, donde él enseñaba estructuras, pero como proceso arquitectónico, no de cálculo. Y el cálculo se simplificaba asumiendo de que las imprecisiones del cálculo son muy grandes, pero lo esencial es el diseño. Entonces, luego me tocó trabajar con este profesor en Stuttgart, en Alemania, y cuando vine, bueno, tuve que esperar llegar a ser profesor para introducir los cambios. Entonces, en lugar de enseñar estática y resistencia, lo cual no quiere decir menospreciarla, sino ponerla en su justo dominio, empezamos a enseñar diseño estructural. Y el El gran problema, comportamiento sería, el como diseño, el la diseño. configuración de las formas resistentes, que tiene que ver con el resultado arquitectónico. Lo que pasa es que uno parte de formas muy simples en la enseñanza, pero cuando ya se desata la creatividad, pueden generar todas las formas raras que uno puede encontrar, incluso aquí. Lo importante no es que sea raro porque lo quieren hacer por capricho del artista, sino que sepa lo que implica tomar una decisión estructural. Y esa era la enseñanza. Y en el marco de esa enseñanza se daba la realidad de que los chicos, en el mejor de los casos, trabajaban en maquetita. Pero en maquetita, que es muy lindo, el trabajo es tridimensional, uno puede vislumbrar el espacio, cuando tiene que armar la estructura, un buen pegamento te resuelve cualquier problema de diseño estructural mal hecho. Pero cuando uno trabaja en escala natural, ahí se entiende que el agua no se mastica. Entonces, ahí la posibilidad por los avatares de la actividad universitaria que tenía en ese momento, existía un proyecto universitario de promoción comunitaria, yo ya estaba trabajando en el tema de arquitectura sismo resistente, donde más que en ninguna otra arquitectura el tema se resuelve con diseño y no con cálculo. Para hacerla corta, porque tenemos poco tiempo, un edificio mal configurado no le van a dar seguridad contra el sismo ni con la computadora más potente del mundo. Y un edificio bien configurado, bien diseñado, admite el lápiz grueso para el cálculo, porque en definitiva la resistencia sísmica es para el próximo terremoto que no sabemos cómo va a ser. Y ese Claro. es el tema. Entonces, metido en el tema del proyecto universitario me piden
que los acompañe a las zonas rurales donde trabajaba para enseñarle a hacer las casas resistentes a los sismos, porque estaban en zonas de alta sismicidad, sobre todo en los valles, pero aún en el llano tucumano es zona sísmica de grado 2, y hay terremotos que no, que han ocurrido, pero como en el campo no pasa nada, el terremoto no mata a nadie. Lo que mata es la obra del hombre cuando se cae. Y Claro. ahí es donde el tema del diseño estructural es esencial. Bueno, concretamente, voy a ver dónde trabajaba el proyecto y doy que los ranchos miserables, realmente de villa miseria campesina, pero todo era en caña. Entonces digo, aquí está la respuesta, digo yo. Lo que ellos ya saben usar, si lo usan bien, es una cosa digna. Y entonces ahí empecé. Y la forma de hacerlo, porque no teníamos plata, era hacer que los chicos de estructura uno hagan sus modelos en escala uno en uno, natural. Y ahí sí que, para entender, lo que lo resolvían bien, se estabilizaba, y lo que no se movía. Pues bueno, no se caía porque nunca lo cubríamos, pero entendíamos que cómo ven Impresionante, las sí, cosas. porque todos los alumnos hacían sus maquetas en Claro, uno en uno. no, Era impresionante, sí, sí, me estudiaban en acuerdo. 3 dimensiones, pero pues había que ponerlo en escala natural. Y eso fue lo que trascendió, incluso en países de alta tradición bambucera como Colombia y Ecuador, porque la paradoja del bambú, más allá que hoy está de moda hasta en exposiciones como la Casa Foy y cosas así, lo relacionan con la pobreza. Claro. Y entonces el mismo pobre lo rechaza. Tanto es así, cuando empezamos a hacer los trabajos y los llevamos al campo para que los niños no querían saber nada con el bambú, a pesar que lo usaban. No tenían otra cosa. Y entonces dije, voy a hacer un modelo y ahí hice la casa de bambú que está en la facultad. Pero esa es todo trapo. Ahora no la han mantenido, la han descuidado, la han dejado caer, pero ahí las carpinterías son a medida, los pisos de porcelanato y Era estructura de bambú y paredes, de bambú. también En paredes este de caso, bambú. hay casos, por ejemplo, yo he hecho una escuela muy grande, bueno, una escuela tamaño escuela de varios cursos en Santa Lucía, pero ahí el ministerio no me aceptaba las paredes de bambú. Entonces, en ese colegio hice el colegio íntegro, con la estructura de mampostería, salvo una casa que le hice completa de bambú. Las aulas eran divididas con mampostería, pero todo lo que era techo, las galerías, todo en bambú. Y son estructuras de 10 metros de luz, ¿no? O La sea que nobleza del material, ¿qué me puedes decir de la nobleza de ese material? bueno, yo siempre digo que cada material tiene, como la gente, defectos y virtudes. Y las virtudes de los defectos y los defectos de las virtudes, que no es un juego de palabras, eso lo uso mucho, pero es así. ¿Qué pasa? El bambú es buenísimo, es noble, es de rápido crecimiento, pero impone sus reglas de juego. Primero, porque es eficiente, porque es hueco. Por el hecho de ser hueco, impone cierto tipo de resolución constructiva. Y otra vulnerabilidad que es propia de la madera, salvo algunas especies, que es muy vulnerable al exterior. Y más allá de que en este momento se están haciendo cosas fabulosas de bambú, no hay una cabal conciencia que en el exterior no anda bien, pero adentro puede durar 100 años. Yo he Claro, visto en Colombia, en Manizales, un colegio de más de 100 años de bambú. Por supuesto que uno lo ve de afuera y no se da cuenta que bambú, porque estaba revocado todo, estaba protegido el bambú. Es decir, la mayoría de las maderas no resiste el exterior, salvo las maderas duras, el garrobo, el quebracho, esas cosas. Y de todos modos sufre. El bambú sufre más porque además es hueco y claro. además se fisura. Y además entonces el agua entra. Entonces hay que tener mucho cuidado con el diseño y no creer que es cuestión de extrapolar lo que vale para la madera. Bueno, no, hay que saber diseñar y dimensionar para el bambú. El material impone sus propias reglas. Y siempre repito en mis clases que la obra de arte es el resultado de una inteligencia del artista con un material. Cuando lo respeta el material, ahí sale la obra de arte. Y el material vale para todas las artes, es decir, sea el sonido en el músico, el movimiento en la danza, el volumen en la escultura. El material determina la calidad de la obra de Únicamente el arte. bambú lo usan para las paredes, para las estructuras, para la cubierta, Hoy para todo, hay para todo. 5000 usos del bambú. Se lo usa, es alimento, se lo usa en decoración, ni qué hablar, se lo usa como comida, ya he dicho, bebida, y después muebles, muchísimos vehículos.
el avión que cruzó, Santos Dumont, que cruzó el canal de la Mancha por primera vez, que era un francés que nacido en Brasil o que vivía en Brasil, pero cruzó el canal de la Mancha en un avión que era de bambú. Lo hicieron de bambú en esos años. Y hay aviones de bambú, hay barcos de bambú, hay armas de bambú, hay instrumentos para tortura también. Los chinos, que son exquisitos, tienen instrumentos. Bueno, es un mundo. Yo me he detenido obviamente en lo arquitectónico y lo demás me voy enterando por extensión, por contagio, por proximidad, de los 1000 usos que tiene el bambú. 5000 usos. Y hay Arqui grandes industrias, hay papel de bambú, hay telas de bambú, hay las telas que se hacen con fibra de bambú, son adecuadas para ropa quirúrgica, pues son antisépticas, más fácil, bueno, para las medias, pues neutraliza los malos olores, la ropa interior lo mismo, hay un montón de propiedades. El asunto es conocerlo al material, conocer sus potencialidades, establecer sus límites y en función de eso diseñar. Y todos los materiales le pasa lo mismo. Todos los materiales, el hormigón, el acero, la madera dura, lo que sea, tienen potencialidades y limitaciones. Eso es lo que hay que aprender a hacerlo. Y eso es lo que enseñamos nosotros. aprender a diseñar. Aprender a diseñar, conocer el material y diseñar para ese material. Pidiendo al material lo que le puede dar y no pidiéndole lo que no puede dar. Por ejemplo, en mis viajes así, contactando con la gente, una vez fui hace varios años a un lugar cerca de Manta, en Ecuador, donde había un eco bar, donde había una iglesia lindísima, lindísima de bambú. Pero lo habían hecho con formas muy libres, yo lo había visto recién hecho, y digo, qué linda está. Pero me quedaba la duda porque había demasiadas cosas expuestas al exterior. Y era una iglesia que había costado, habían hecho con plata de afuera y todo. ¿Y hoy? Bueno, fui a los 5 años y me doy con que hacía una colecta para restaurar la iglesia de 5 años. ¿Por qué? Porque más allá de la belleza de la obra, aprovechando la flexibilidad, aprovechando paja, aprovechando cosas, pero no hacían una cosa sustentable. Y en arquitectura, eso sí, sobre todo en las estructuras, dice, uno necesita equilibrio, resistencia, estabilidad, y la estabilidad en el espacio y en el tiempo. Uno no puede hacer grandes inversiones porque te duran 5 años, Claro. pero si lo hace bien, puede durar 100. Y esa es la diferencia. Bueno, esa es la base del trabajo. Y además a mí me servía como poderosa herramienta de arquitectura, porque era la primera experiencia arquitectónica de los estudiantes. Porque hasta entonces, y todavía creo que ha vuelto a ser, todo se resuelve en maquetita o ahora en AutoCAD o en el programa que esté de moda, pero a la hora de la De realidad, hacer uno en uno. uno en uno, y tanto es así que el momento casi culmine de la experiencia estudiantil era hacer su obra en escala uno en uno y treparse, ver que lo que hacían resistía. Y eso era un estímulo tremendo. Es una lástima porque también suponía grandes esfuerzos de los estudiantes que se entusiasmaban, pero por la parte organizativa generaba muchos problemas de seguridad, porque los chicos son inconscientes. Están a 5 metros de altura en un andamio y se descuidan o se ponen a usar aparato eléctrico como una llovizna para llegar a tiempo. Entonces, todo eso, bueno, hay que neutralizar. Ahora me han pedido la facultad y han autorizado que hagamos una diplomatura en diseño de bambú, pero me tienen que dar la seguridad. Si no me la Claro. dan, yo no puedo afrontar. Seguís Bueno, enseñando. no, 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 yo estoy jubilado, pero como soy profesor consultor, sí, todos los años me piden clases. Sí, seguís Y en este enseñando. momento estoy Esto es una haciendo, enseñanza para claro, mí bueno, y sí, te eso sí, agradezco a mí me muchísimo. entusiasma, y sobre todo porque cuando yo ingresé en la facultad, había una especie de menosprecio para los que enseñábamos en las materias técnicas. Y yo, originalmente me encantaba la historia de la arquitectura. Y yo estaba decidido a hacer docencia en arquitectura, hasta que vino el alemán este, que era un gran arquitecto, arquitecto, no calculista, un gran diseñador de estructura y un gran profesor de estructura. Y de él dije, no, por aquí está la cosa, porque una beta que no se estaba explotando. Y realmente creo que lo que modestamente hemos hecho
más allá de lo modesto, más allá de que estamos en una ciudad, en una universidad de provincia del norte de un país, del extremo del mundo, pero ha trascendido y eso ha sido lo bueno. Estás haciendo, un trabajo con la tecnológica, En este con momento es con una fundación que está vinculada a la tecnología, es decir, seguís enseñando claro, entonces. sí, Sí, sí. sí, Y eh, ahora, por supuesto, a distancia. Antes me invitaban mucho, pero de la pandemia ahora todo el mundo quiere Zoom. Así claro. se ahorran viáticos y movilidad. Así, y ahora todo se hace por Zoom y esto además lo hacen para repetir. Y este año quieren innovar, en lugar de yo grabar por Zoom como hemos hecho los años anteriores, me, me van a venir a ver, vamos a grabar en casa para editarlo mejor, para que la imagen sea más perfecta que ¿De la, dónde son? la fundación. La La fundación. fundación tiene sede exactamente no sé, porque los que me hablan son de Buenos Aires. Los que me grababan estaban en Chubut. Otro grupo está en Córdoba, así ya no sé de qué dónde son. Ellos Claro. están vinculados académicamente con la tecnológica de San Francisco, como te decía, y creo que con la de Paraná, pero exactamente no sé. Claro, y dan un título, pero que va más allá de lo meramente, no, va más allá del bambú. El capítulo bambú, ese módulo lo doy yo, pero ellos dan en varios otros aspectos del diseño de arquitectura sustentable. Arquitecto, le hago una pregunta. Em, el tema de la huella de carbono y la relación huella de carbono, sustentabilidad y bambú. Bueno, la característica esencial del bambú es justamente la sustentabilidad. Al ser una gramínea, porque no es un árbol, es una gramínea como el pasto, como el trigo, como la caña de azúcar. Crece rapidísimo, siempre está, y bueno, ya hay incluso en muchos países hacen los sembradíos de bambú solo para sacarle crédito a la huella de carbono, porque si bien por culmos la retención del dióxido de carbono es mucho menor, pero es la masa de bambú que protege el ambiente mucho más que un bosque natural, que a su vez lo hago mucho más rápido y una vez hecho lo tengo. La cuestión es usar las adecuadas técnicas silviculturales para aprovechar al máximo el espacio que el bambú tiene. Y bueno, en decoración desde siempre se ha usado el bambú. Pues digo, porque esto más bien es una muestra de decoración, pero en la estructura hay estructuras de grandes luces de bambú. Por ejemplo, la Expo Hannover ya 2000, ya en este siglo, eh, en Hannover, en Alemania, como no había normas DIN para hacer en Alemania, entonces los alemanes para autorizar que se lo construyera dijeron que se haga un prototipo en Manizales, en Colombia, que es la zona bambucera, y si vemos que anda bien, lo autorizamos. Total, que hicieron el prototipo en Manizales con 43 metros de luz libre, con la estructura de bambú adecuadamente dispuesta. Entonces lo hicieron, llegaron los alemanes, vieron cómo era, adecuaron eso a las normas, la construyeron en Hannover, el de Hannover terminó la exposición y lo demolieron, y el de Manizales está en un centro cultural hoy. Quedó. Es una maravilla. La cuestión está en diseñar conociendo el potencial del material. Y en todos los órdenes, para todos los materiales, también lo enseñaba yo para madera, acero, hormigón, es respetarlo al material. Si no lo respetamos, puede que el arquitecto, de hecho hay grandes genios de la arquitectura que se aprovechan de las modernas tecnologías y hacen aberraciones tecnológicas, pero lo hacen conscientemente y pagan el precio que hay que pagar. Y O sea que es totalmente sustentable, es un material, que es del futuro. es esencialmente futurizo, como diría Julián María, la palabra que inventó él, porque tiene futuro, porque su destino más noble es salvar el bosque, y el bosque lo necesita el planeta. Y además que en sí mismo también es un retentor de dióxido de carbono, productor de oxígeno, productor de biodiversidad, retención de humedad. Es una maravilla la creación. Pero no hay que creerse que es la panacea. Tiene virtudes, defectos, y bueno, potencialidades, limitaciones. Y el buen diseñador es el que aprovecha todo lo que el material da y neutraliza con diseño, ahí está en cuestión, lo que no tiene, lo que no le es propio. Entonces, aprovecho lo que tiene y neutralizo lo que le falta con diseño.
Y eso es lo que enseñamos en la facultad. Por lo menos lo que yo traté de enseñar, en contraste con lo que a mí me enseñaban, que todo era cálculo. Y el cálculo, yo digo, eso lo aprendí del alemán. Él decía, si yo hago un cálculo extremadamente complejo, pero por la tecnología, por las circunstancias económicas, tecnológicas del lugar, tengo que tener un coeficiente de seguridad de un 20%. Entonces, y lo hago simplificando el cálculo, con una ecuación muy simple, y cometo el mismo error. ¿Para qué me voy a complicar un cálculo complicado? ¿Para qué me voy a meter en camisa 11 varas? Y entonces aprovecho ese tiempo que no gasto en calcular cosas que no son reales en diseñar. Y diseñando ahí garantizo la seguridad y garantizo la seguridad contra el sismo. Porque ese en el sismo es o respeto las reglas naturales o la casa se va a caer al primer movimiento. Lo que pasa es que el sismo ocurre en periodos largos de tiempo. Pero el universo tiene más o menos 15.000 millones de años. La Tierra tiene, qué sé yo, 2 millones de años. Y bueno, y entonces un terremoto que ocurre cada 100 años, y bueno, dice, no ocurre nunca. Y es frecuentísimo, porque en la escala de los tiempos, si uno reduce la vida del universo, los 15.000 millones de años, a un año calendario, hay que pensar que si el Big Bang, que es el origen del universo, se produce a las 0 horas del 1 de enero, la actualidad son los últimos 5 minutos del 31 de diciembre. Entonces, el sismo puede venir en cualquier momento, aunque haya años de silencio sísmico. Por ejemplo, en el año 2002 hubo un terremoto en San Pedro Guasayán, en medio Sí, del campo. Como el terremoto no pasa nada, se mueve la tierra, se mueve la... Ese mismo año, 15 días después, en Christchurch, en Nueva Zelanda, se produjo un terremoto un poquitito menos intenso y atiró media ciudad. ¿Por qué? Porque mata la obra del hombre. Y por eso los arquitectos fundamental que sepan del tema. Y bueno, no trata que sepan, pero no siempre aprenden. excelente arquitecto. Así es. ¿Qué mensaje le dejaría a los profesionales? Yo siempre, desde que llegó la titularidad, yo siempre les he dicho, ustedes tienen que aprender a diseñar, a pensar, porque tienen que resolver problemas que ni yo ni ustedes se imaginan que van a tener que resolver ustedes. Eso lo estamos viendo hoy con la inteligencia artificial. Hoy la inteligencia artificial abre un mundo de posibilidades y un mundo de peligros. Y una de las herramientas para el desarrollo intelectual, desde los griegos hasta ahora, es el uso de la mano. Esa otra de las potencialidades que podríamos hablar ahora, que les daba a los chicos, el usar la mano para hacer sus propias estructuras, potencia su creatividad y potencia su sentido de la realidad y potencia la capacidad de resolver problemas no conocidos. Y los problemas que van a resolver los chicos hoy no lo sabemos todavía, pero si se acostumbran a trabajar con la mano, si se acostumbran a pensar, si se acostumbran a diseñar y no a vomitar fórmulas de cálculo, ahí sí van a ser capaces de resolver. Y esa es la esencia. Piensen, usen la mano. Y la realidad le va a enseñar esa frase que es bien popular, que el agua no se mastica. En el papel puede pasar cualquier cosa, en la realidad ahí te quiebra. Muchas gracias. Bueno.